Buenos días. Hola, hola. Nada más déjenme cerrar la puerta. Listo. Bueno. Otra vez buenos días. Esta semana tenemos en su aula habitual el tema de los... Déjenme recordarlo. Wow, apenas di clase ayer de eso. Perdón, ando un poco distraído porque estoy haciendo varias cosas. Entonces... ok. Los artículos partitivos y las expresiones de cantidad. Cierto. Entonces, permítanme tantito para ilustrarlos. Es que les iba a presentar el mismo documento que elaboré el día de ayer en la clase, pero es mejor si lo abordamos desde el inicio. Entonces, ayer fue lunes a las 8 de la mañana. Por aquí están. Wow, vi muchas cosas. Voilà. Listo. Ok, de repente pues tendré que salirme de la aplicación desde la computadora para meterme a la tablet mejor y tener una mejor señal porque pues estoy en la escuela, entonces a veces no es muy buena la señal. O por lo menos desactivar el video como ahorita. Si tienen alguna duda y a mí se me va el hecho de pues de esperar un poco para que ustedes puedan expresarse, sin ningún problema me pueden decir o me la pueden exponer. Normalmente no puedo ver el chat, salvo que aparezca aquí en la notificación en mi pantalla en la tablet. Entonces, ahí cualquier cosita me avisan. Bueno, el tema de esta ocasión son entonces los artículos partitivos. Puede ser no algo difícil, sino de aprender o de entender, sino de asimilar, puesto que normalmente cuando aprendemos un idioma, cualquiera que sea buscamos que de algún modo esté relacionado con el español. Queremos encontrar que haya este contraste con nuestra lengua. Sin embargo, los artículos partitivos no existen en español. Es artículo partitif. Ok, esto es algo que en nuestra lengua no existe. Simple y sencillamente no hay, no hay un contraste, no hay con qué compararlo porque no existe. Pero sí tenemos algo que se llaman números partitivos. ¿Alguien sabe qué es un número partitivo? Por pura casualidad. Sí, no, No, profe. no. Okidoki. No, profesor. Bueno, ven que ustedes llevaron, bueno, la primera quebradera de cabeza literalmente son los quebrados cuando vamos a la escuela. Entonces comenzamos con las fracciones. Las fracciones son los números partitivos.
Para expresárselos de un mejor modo, para que entiendan qué son los artículos partitivos, hay que entender un poquito este concepto de las partes. Disculparán mis dibujos, no soy muy bueno. Imaginemos que esto es un quesito, ¿no? Me imagino que en algún momento han ido o los han mandado a la tienda y de repente llegan y dicen, disculpe, ¿me puede dar un cuarto de queso? Entonces, cuando pedimos un cuarto de queso, lo único que hace el dependiente es cortar el queso en cuatro, ¿no? Y puede hacer esto inclusive. Y aquí hay 4 cuartos. No son iguales, pero son 4 partes de un todo. Y él te puede dar el súper pequeñito y te está dando un cuarto de queso. También te puede dar el más grande y sigue siendo un cuarto de queso. Por eso es que normalmente acostumbramos pedir las cosas mejor como la cuarta parte de algo definido. Un cuarto de kilo. Un cuarto de kilo, por ejemplo, ya son 250 gramos, ¿no? Porque si pedimos un cuarto de algo, el queso pudo haber sido así de grande, pero el queso pudo haber sido más pequeño, seguir dividido en 4 y al final seguimos expresándonos de cualquiera de las partes del queso grande o del queso pequeño como un cuarto. Entonces, los artículos partitivos se refieren a una porción de algo. De hecho, los artículos partitivos podemos reemplazar a cualquiera de ellos por la frase une portion de. Podemos reemplazar cualquiera de los artículos partitivos dentro de la traducción por una porción de. Entonces, un cuarto, pues es una porción de algo. Un octavo es una porción de algo. Vaya, los artículos partitivos tampoco es que estén definidos como tal con números, solamente van a encontrar su significado al expresarnos como una porción de algo. Quito esto, nada más quería que lo tomaran en cuenta. A ver, permítanme alrededor de 30 segundos. Permítame. Listo. Ok, ahora sí pasemos a lo divertido. Los artículos definidos. ¿Cuáles son los artículos definidos? Pues vaya, los artículos definidos solamente son 3. Tenemos du, de la y de. Du, de la y de. Insisto, estos 3 artículos partitivos se parecen de hecho a los artículos contraídos, como cuando decimos vengo del parque, decimos je viens du parc. Vengo de la casa, je viens de la maison. Vengo de los conciertos, je viens de concert. Pero, para que no haya confusión, estos 3 siempre, cuando se utilicen como artículos partitivos, su definición o su significado, su traducción al español siempre va a ser una sola. Su traducción al español va a ser una porción de. Por eso es que veíamos aquello de los números partitivos. Nosotros vamos a emplear esto para decir una porción de. Cada vez que se refieran a algo que quiera decir una porción de. ¿Por qué no existen en español?
o bueno, cómo se usan, qué demonios, para qué demonios sirven. En francés sirven para complicarnos la vida a aquellos que hablamos español, porque es algo entonces que no existe. Comenzaremos con una frase en español. En español decimos, voy a comer, voy a comer pan. Ok, cuando digo voy a comer pan, ¿cuántos panes me voy a comer? ¿Especifica? No especifico efectivamente. Al decir voy a comer pan, quiere decir que la expresión así, correctísima, poniéndose el sombrero de caballero, sería voy a comer una porción. Ah, scheiße. Una porción. Perdonen, me está costando trabajo escribir en español. Chihuahuas. Porción. Gracias. Una porción de pan. Wow. No pensé. Ahora voy a escribir otra vez en francés. Me lleva el Listo. Hola, voy a comer una porción de pan. ¿Cuál, por ejemplo, déjenme ver quiénes están aquí? Por ejemplo, ¿cuántos panes te comes en el desayuno, Esmeralda? Uno. ¿Uno? Wow. Ok. Uno en medio. Va, que va. Ok. Normalmente entonces, Esmeralda, su porción de pan, una porción de pan de Esmeralda, es de 1,5 panes. ¿Alguien come más pan que Esmeralda? ¿O resulta que todos comen lo mismo? A veces 3. Órale, tú eres de las mías. Normalmente por ahí ando. O puedo comerme entre 3 y 5. O sea, Fausto también, 3 panes. O sea, por ejemplo, la porción para mí, en un buen domingo, la verdad es que entre semana no tengo mucha oportunidad de sentarme a disfrutar de un pan, solamente café. Pero un domingo, mi porción puede llegar a ser de 5 panes, nada más para el desayuno. Y luego va el almuerzo, la comida, la merienda, la cena y lo que se me antoje. Entonces, el domingo parece que estoy en engorda, pero mi porción es de 5 panes. Ahora, tanto Esmeralda como Fausto como yo podemos expresar, voy a comer una porción de pan. No importa que alguno coma más o alguno coma menos. No está definido cuántos panes nos vamos a comer, solamente es una porción. Y como les explicaba hace un rato con los quesos, un cuarto es un cuarto. Un cuarto de mesa, si bien no es la misma superficie o el peso que un cuarto de queso, ambas serán la cuarta parte de algo, aunque no esté definido en peso, en textura, en material, en volumen, en lo que sea. Solamente nos referimos al hecho de que son una porción de un todo. Entonces, en francés, vamos a hacer como si habláramos siempre de modo muy correcto en español, como si en cada ocasión que ustedes expresan en español dijesen una porción de, ¿no? Como cuando dicen voy a comer manzanas, dirían ustedes muy correctamente voy a comer una porción de manzanas. Voy a beber una porción de agua. Voy a beber una porción de café. Voy a comprar una porción de pan. O sea, sé que soy muy, pues, raro, ¿no? Lejos de lo mamila que soy, se oye muy raro. Pero en francés así tendrá que ser. En español no existe el hecho de que tengamos que utilizar una porción de... Perdón si insisto en esto, pero es lo que más se les escapa cuando empiezan a hablar francés. Los artículos partitivos se les van por todos lados y sin embargo
los utilizamos casi a cada momento, porque dices, voy a comer pan, voy a comprar dulces, voy a comprar unas papas, voy a comer papas, voy a beber agua. Cada vez que nosotros decimos esa frase es como si tuviéramos siempre que ponerle, voy a comprar una porción de pan, voy a comprar una porción de papas, voy a beber una porción de agua, voy a beber una porción de café, voy a comprar una porción de galletas. Eso tendríamos que decir en español. En francés es de cajón, ¿no? Ahorita van a ver por qué. Bueno, ahorita van a entender por qué. En francés, entonces, tenemos que identificar que du, el artículo partitivo du, se utiliza para aquello que es masculino y que está, además de ser masculino, está en singular. Cuando algo es masculino en singular, utilizamos du. Cuando algo es femenino en singular, utilizamos de la. Y por fin, bueno, al final, mejor dicho, cuando algo es plural, utilizamos de. En el plural, en francés, ya no nos importa si algo es masculino o femenino. Simple y sencillamente queremos saber si es plural o singular. Entonces, para algo masculino singular, du. Para algo femenino singular, de la. Y para algo plural, de. Hagamos frases. Tenemos la frase voy a comer pan, ¿no? Traduzcámosla. Dice, yo voy, perdón, je vais, y luego, perdón, excusez-moi, yo voy a comer, y luego, pan. Pan es masculino o femenino. Pan. ¿Es niño o niña el pan? ¿Masculino? Exacto. ¿Y está en singular o en plural? En singular. Exactamente. Entonces, ¿cuál tenemos que utilizar? El du. Bien, todos. El du, profe. Muy bien. Du. Y listo. Dice, voy a comer pan. Porque en francés siempre tiene que estar. Si ustedes no ponen el artículo partitivo, en francés es como si en español estuvieran diciendo, voy a comer pan, voy a comer manzanas, voy a comprar papas. Cada vez que ustedes hablan en francés y omiten el artículo partitivo, es como si ustedes en español estuvieran hablando así. Entonces, la diferencia, o bueno, la percepción es bastante marcada. Yo estoy seguro de que si ustedes, no sé, alguien que conozcan, su hermano, primo, tía, novio, novia, papá, dice, ahorita vengo, voy a comprar pan y después voy a comprar carne para la comida, pues se van a burlar, lo más seguro, ¿no? En francés, así van a sonar. Entonces la gente los va a ver raro. Si bien tal vez no se burlen de ustedes por educación, definitivamente por dentro los estarán juzgando horriblemente. Entonces no pueden omitir el hecho de utilizar un artículo partitivo. Siempre tendrán que usarlo. Aprenderlos no es difícil, porque solamente tienen que aprender du, de la y de, ¿no? Saber que algo es para masculino en singular, algo más para femenino en singular y el resto para el plural. Lo difícil aquí es acostumbrarse, porque viene de la repetición y del uso. En ese sentido, entonces, para aprenderlos, ustedes tienen que utilizarlos. Si les da flojera escribir, lean y los aprenderán, pues, implícitamente dentro de su lectura. Vamos a hacer
ejemplos con los tres. Entonces tenemos je vais manger du pain, porque pan es masculino en singular. Podemos seguir utilizando el verbo comer, pero cambiemos de pronombre. Ahora digamos il. Él va a comer carne. Carne, ¿qué creen que sea? ¿Masculino o femenino? Femenino. Muy bien. Es Del femenino singular. y en singular. Mándeme. Ah, no. Que se va. Aquí. Es femenino en singular, ¿no? Entonces, tengo que utilizar de la. Je vais manger de la viande. Yo voy a comer carne. Insisto, si no se lo ponen, es como si dijeran, voy a comer carne. Él va a comer carne. O pueden decir il, él, on. La conjugación es la misma. Él va a manger de la viande, il va a manger de la viande, on va a manger de la viande. Inclusive pueden cambiar el pronombre sin ningún problema o el verbo. Podemos decir nous, nosotros. Vamos, nous allons. A comprar. Nosotros vamos a comprar carne. Nous allons acheter de la viande. Si se dan cuenta entonces, el partitivo no tiene nada que ver con lo que hay antes del sustantivo. El partitivo está directa y únicamente relacionado con el sustantivo, pan o carne. Y por último, un ejemplo en plural. Que sería, vamos a utilizar vous. Ustedes van a comer. Vous allez manger. Y vamos a utilizar haricots noirs. ¿Alguien sabe qué son los haricots noirs? ¿Están en la dieta del mexicano? No, profe. Casi todos comemos de esos, casi todos los días, de hecho. Una pista es la, la palabra ¿Podrías repetir, por negros. favor? Haricot noir. Lo comemos todos los mexicanos a menudo todos los días. Y son negros. Bueno, la mayor parte del tiempo. Frijoles. Así es, esta es la forma elegante de decir frijoles. Haricot noir. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que identificar el hecho de que está en plural. ¿Cómo sabemos que algo está en plural en francés? Casi siempre como en español termina en una S. O bien en una X, pero muy a menudo es la S. Entonces dice frijoles negros. En cuanto es plural, no nos importa si es masculino o femenino porque solamente hay una forma. Y la única forma es de. Vous allez manger des haricots noirs. Van a comer frijoles. Punto. No hay más en esto de los partitivos que aprender, ¿no? Les insisto, solamente es práctica para habituarse. No se estresen mucho en el hecho de tener que usarlos, porque, insisto, viene con la práctica, pero conforme ustedes avancen de nivel, va a ser horrible que en un nivel más avanzado sigan cometiendo un error de nivel básico. Se oye mucho, es muy marcado, ¿no? Es ver a alguien con traje y corbata llegar frente a ustedes y decirles, vamos a comer frijoles. O sea, va a ser muy desconcertante que alguien que tenga cierta prestancia en el idioma cometa un error tan básico. Entonces, ustedes deben acostumbrarse a utilizar a los artículos partitivos y se utilizan para todo. ¿En qué caso, para ser más específicos, van a utilizar los artículos partitivos? Los artículos partitivos los van a usar ¿cuándo?
acerca de lo que ustedes quieran expresarse, no pueda ser medido o no quieran precisar la cantidad. Quand on ne connaît, bueno, mejor, quand on ne veut, cuando no queremos préciser, préciser la quantité, cuando no queremos precisar la cantidad, o bien cuando la cantidad no está definida. ¿No? Lo que decíamos en un inicio, o sea, no importa, cuando digo quiero comer pan, no estoy definiendo o no estoy precisando qué cantidad de pan. Y si digo Iván come pan, tampoco estoy definiéndola. Entonces, ese va a ser el caso. Lo malo es que en español lo usamos muy a menudo y en francés también. Entonces, eso les va a costar un poquito más de trabajo. El acostumbrarse a siempre utilizarlos, a siempre decir una porción de cada vez que ustedes hablen de algo que no se defina. Si van a beber agua, tienen que decir je vais boire de l'eau, voy a beber agua. Siempre va a ser así. Ahora, algo que olvidé, perdónenme, con respecto a esto. Aquellos, bueno, cuando hablamos de du y de la, son entonces los artículos que se refieren al singular. Cuando delante de ellos la palabra comienza por H o por vocal, tenemos que hacer la contracción. La contracción, pues ya lo vieron desde que se vieron artículos definidos o desde que vieron artículos definidos. La contracción es algo muy sencillo. La contracción se ve muy a menudo con estos artículos, que son le y la. Cuando delante de ellos hay una H o una vocal, se contraen y ganan un apóstrofe. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de agua. Dicen, yo bebo agua. Como no estoy definiendo cuánto voy a beber de agua, tengo que utilizar un artículo partitivo. Sé que esto es masculino. No me importa saber si es plural o singular, porque comienza con sonido vocálico. En cuanto comienza con un sonido vocálico, no me importa su género, porque ya lo que viene atrás se va a contraer. Entonces, tengo que decir je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Bebo agua. En esto, pues, también es sobre todo acostumbrarse al uso de esto. Déjenme hacerlo más pequeño para que puedan. Algo que siempre olvido preguntarles, y bueno, discúlpenme por esa parte. ¿Toman apuntes? Sí, profe, yo sí. Yo sí, profesor. ¿Quieren que les dé tiempo de tomar apuntes, por cierto? Para tomar apuntes. Voy anotando conforme usted va escribiendo. Sí, Fausto dice que no toma apuntes. Saben que les sirve tener apuntes porque casi siempre esto se aprende con la práctica, con la repetición. En mi experiencia puedo decirles que ustedes pueden aprender francés sin tener que estudiarlo. Así de fácil. Yo, que les gusta, tal vez estudié como un mes de francés hace... Ay, caray, ya pasó el tiempo. Hace 20 años, hace 21 años. Estudié un mes de francés. Sin embargo, cabe decir que tengo un nivel C2 en francés. Y dejando de lado cualquier presunción, también soy uno de los maestros que más sabe acerca de francés
en nuestro sistema de universidades tecnológicas, pero nunca me puse a estudiarlo. Todo lo aprendí porque todo tiene una lógica. Esto es bastante lógico, pero nosotros aprendemos la lógica a partir de la experiencia. Entonces, ustedes pueden aprender francés si practican. Un modo de practicar es la transcripción. No la repetición tanto de que los ponga yo a hacer frases y que las repitan 20 veces, ¿no? Es la transcripción, porque cuando transcribimos tratamos de razonar inconscientemente. Entonces, si pueden tomar apuntes, eso les va a servir. A menudo olvido, la verdad es que a menudo olvido enviarles los apuntes de los temas. Sin embargo, tengo apuntes de cada tema que hemos visto, ¿eh? Ahora, hasta ahorita, pues, con ustedes solamente llevo 2 clases, 2 temas, pero les puedo mostrar, bueno, en cuanto quiera el internet, porque creo que no les está apareciendo mi pantalla. Les puedo mostrar que tengo apuntes de todo lo que les enseño. Tal vez en algún momento mande todos a una nube para que los tengan, pero tengo apuntes de cada tema que conozco en francés o que he dado como clase en francés. La mayoría no tienen título porque me da pereza, pero tengo explicaciones de todos por escrito. Así es como yo reafirmo lo que sé, haciendo apuntes. Y no es el único medio en el que yo escribo para poder recordarlo. Así uno mejora. Yo también tengo que estudiar, de hecho, de este modo, para que no olvide lo que ya sé. A final de cuentas es práctica, les digo, no requiere que me ponga yo a estudiar o que alguien me enseñe, pero sí requiere que yo me ponga a hacer algo para aprender. Y esto es lo que puedo hacer. No empleo tiempo, solamente anoto y así recuerdo varias cosas. Entonces, si pueden tomar apuntes, sería perfecto. Si en algún momento están tomando apuntes y yo estoy hable y me paso, díganme, me detengo para que ustedes puedan capturar lo que está en la pantalla. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda o les he producido alguna duda con respecto al tema? Profesor, yo ahí es Dime. donde está pasando Ajá. lo del agua. Dice yo voy a tomar ahí se le aumenta el litro porque es masculino y se le aumenta la L. Mira, si quieres lo desglosamos más aquí para que quede más claro. Ok. Cuando nosotros tenemos estos dos partitivos, du y de la, ¿no? Ambos son personas, o mejor dicho, van a funcionar o nos van a servir para aquello que esté en singular. El du para aquello que sea masculino y el de la para aquello que sea femenino. Hay que entender algo. Normalmente se parecen a los artículos contraídos. El du existe como algo que normalmente se da en español. El du es la contracción de le. Es como muy parecido al del en español. En español tenemos del y de la. Del porque contrajimos. Chihuahuas. Tengo dudas con mi español ahorita. Vamos a hacer la contracción. Listo. Hacemos la contracción entre de y él. Porque ninguno de ustedes, ninguno de nosotros dice de él como artículo. No decimos vengo de el parque. De hecho es difícil. Hacen vengo de el parque. Dicen vengo del parque. Es la contracción. Entonces, de algún modo, hay que ver como si este du dijera de le. Por eso es que estos, cuando hay una H o una vocal, se convierten en D, L, apóstrofe. Vaya, está este D que sigue presente y los artículos pierden la vocal y se convierten a su vez entonces en esta L.
con apóstrofe. En el caso de la palabra agua, comienza con vocal. Al comenzar con vocal es cuando se utiliza esta regla. Cuando una palabra comienza por una letra H o bien una vocal. Cuando una palabra comienza con una H o una vocal es cuando tenemos que hacer la contracción de du y de la y se convierten en de el apóstrofe. Y entonces, ya digo, de lo. La traducción de lo al español es simple y llanamente agua. El de y la L no se traducen. Por eso les digo, los partitivos en español no existen, pero tienen que ser usados en francés. Una traducción correcta para que ustedes puedan entenderla más ya sería una porción de agua. Pero no hablamos así en español, solamente decimos agua. No sé si me expliqué o te hice más boleto. No, profesor, sí se explicó, ya comprendo. Que cuando es con H o es en vocal, entonces se le agrega la L. Así es. Bueno, el du y el. Así es. Normalmente la contracción se produce en español con algunas letras, no son muchas. Se produce con los artículos el y la, se produce con le, se produce con la, se produce con de, se produce con c, se produce con t, déjame ver si me acuerdo otra, con me. ¿Con qué más se produce? Con ne, con la negación. Hasta ahorita, así a grandes rasgos me acuerdo de eso. Cuando delante de estos hay una palabra que comienza con H o vocal, cuando hay una palabra delante de estas que comienza con H o vocal, en automático estas se contraen y quedan L apóstrofe, L apóstrofe, D apóstrofe, S apóstrofe, T apóstrofe, M apóstrofe, N apóstrofe. O sea, es algo que siempre sucede. Cuando delante hay una H o una vocal, estas tienen que transformarse en eso. Vimos aquí el ejemplo utilizando agua, pero por ejemplo voy a decir, ojo, es masculino. Y digo, l'œil. Comienza con O, entonces no puedo utilizarle, tiene que ser L apóstrofe. Algo que sea femenino, piña, comienza con A, entonces tengo que decir lananas. Algo que lleve de uno, comienza con U, entonces tengo que contraerlo y digo dan. Vestirse, comienza con H, es habillé, habillé y es s'habiller, vestirse, porque la palabra comienza con H, s'habiller. Algo que comience con T, amar, temé, amarte. ¿Por qué? Porque comienza con vocal, entonces se tiene que contraer. Algo que comience con M y con vocal. Dormirme. M'endormir. Dormirme, porque la palabra comienza con E.
entonces tengo que contraer la M. Y por último con N, la negación no es, comienza con E, entonces contraigo la N y dice ne. Entonces siempre va a suceder, normalmente sucede solo con estas, con le, la, de, se, te, me y con ne. Cada vez que haya una H o una vocal al frente, entonces todas se van a contraer. Se vuelven parte de la palabra con esa contracción. ¿Alguna duda más? ¿O alguna otra que les haya creado? No, profesor, muchas gracias. Sí, No, profe, ninguna, bueno, profe. ¿podría repetir esa parte? Es que no me queda muy claro. Ah, mira, cada vez que tú te encuentres que la palabra de enfrente comienza con una H vocal y que tengas que utilizar el, la, de, se, te, me o no, vas a tener que contraerlas. Cualquier palabra que comience con, vamos a utilizar sustantivos normalmente o verbos dependiendo de lo que queramos. Entonces, por ejemplo, otra palabra que comience con vocal, unidad. Dice unité. Aquí ya no me importa si es masculino o femenino, comienza con vocal. Puedo decir la unidad. Pero como comienza con vocal, no sé si te das cuenta, tanto para él como para la, si la palabra comienza con vocal, ambos se vuelven L apóstrofe. Entonces, unidad es l'unité. O sea, toda palabra que comienza con H o con vocal va a tener, si hay necesidad de utilizar el, la, de, se, te, me o no, va a tener necesidad siempre de contraerse, va a tener que usarse, sin que tenga sentido, para más fácil. Sin que tenga sentido, vamos a decir plata. Que conste que sin que tenga sentido. Entonces, plata. Si yo quiero utilizar el, o sea, le, con plata, tiene que ser l'argent. Si quiero utilizar la con plata, tiene que ser lo mismo. Si quiero utilizar de, tiene que ser de apóstrofe. Si quiero utilizar C, tiene que ser S apóstrofe. Si quiero utilizar T, tiene que ser T apóstrofe. Si quiero utilizar me, si quiero utilizar me, tiene que ser M apóstrofe. Y si quiero utilizar ne, entonces tiene que ser N apóstrofe. El caso es que siempre que la palabra que esté enfrente comience con H o con vocal, cualquiera de estas tiene que contraerse. Entonces, siempre tendré que utilizar estas si la palabra comienza con H o con vocal. ¿Sí pude aclarar tu? Gracias, profe. Sí, ¿A qué va? Y casi para terminar, la otra parte es la más sencilla del tema de esta semana, la menos complicada, son expresiones de cantidad. ¿Cuáles son las expresiones de cantidad? Normalmente solo son 4 que utilizamos del mismo modo que utilizamos estas expresiones en español. La primera expresión es un peu de. La segunda es assez de. La tercera, beaucoup de. Y la última, trop de. Normalmente lo explico en términos de amor, pero necesitamos más tiempo para que entiendan. Entonces, vamos a utilizar mis super cualidades de dibujante para que esto sea mejor. Imaginemos que esto es un vaso. Sé que quedó horrible, pero esto es un vaso, ¿no? Entonces,
Estas expresiones corresponden en español a decir un poco de, y creo que ustedes no tienen problemas para utilizarlas, un poco de, suficiente. En español no decimos suficiente de tan a menudo, solamente decimos suficiente. Mucho de, tampoco es que en español digamos mucho de, solamente decimos mucho o mucha. Y demasiado de, también insisto, no es que siempre digamos demasiado de, decimos a menudo demasiado o demasiada. Pero la traducción sería esta completa. Un poco de, suficiente de, mucho de y demasiado de. Voy a recorrer mi vaso mejor. Ok, imaginemos que a este vaso le voy a poner agua. Yo tengo sed. Quisiera medio litro de agua. Este recipiente es de al menos, vamos a decir que este recipiente es de 1 litro. Es de 1 litro. Entonces, yo nada más tengo esto de agua. ¿Qué les parece que es? ¿Un poco, suficiente, mucho o demasiado? Poco. Poco. Esto sería decir un peu d'eau. Un poco de agua. Ahora, le pongo a la mitad. ¿Qué podría decir ahora? ¿Suficiente? Exacto, porque yo tenía sed aproximadamente medio litro de agua, ¿no? Entonces puedo decir que es AC do, que es suficiente agua. Si tengo hasta acá de agua, bueno, permítame, déjeme ponerlo mejor porque lo necesitaré para lo siguiente. Ok. Aquí es más de medio litro, entonces, ¿cuánto es? Mucho. Perfecto. Demasiado. Mucho. Mucho, todavía no es demasiado. Solamente es mucha. Es beaucoup. Para que no escriban beaucoup, los franceses les da pereza escribir beaucoup porque son muchas letras. Entonces ponen BCP, que es lo mismo, beaucoup. Beaucoup d'eau. Es mucha agua. Y ahora, yo le pongo agua literalmente hasta acá. Eso quiere decir que se está desparramando. Ahora sí es. Si yo le pongo hasta acá de agua, ¿Es demasiada? ahora sí es Sería demasiado. demasiado. Así es. Oh, Todo. Les digo que ustedes no tienen problema con esto porque es como como lo usamos en español. Nada más es hacer la traducción al francés. ¿Saben cuándo algo es demasiado? ¿Saben cuándo algo es poco? Cuando algo es suficiente y cuando algo es mucho. En cantidad es fácil identificarlo, ¿no? Lo único que tienen que hacer, pues, es reemplazar la expresión francesa por la expresión en español cuando quieran usarla. Les decía que normalmente lo expreso en términos de amor porque, no sé, Itzel, a tu mamá, ¿la amas mucho o demasiado? Mucho. Muy bien, ¿por qué no la puedes amar demasiado? Bueno, a mi abuela la amo demasiado. Ahorita les enseño por qué en francés es importante entender entre mucho y demasiado. ¿Qué pasó con el agua cuando dije que era demasiada? Se desparramó. Se estaba estaba cayendo del vaso.
Exacto, se está saliendo del vaso, por lo tanto es algo excesivo, es algo que no debe ser. Cuando, por ejemplo, ustedes dicen, te amo demasiado, están expresándolo mal. Para empezar, porque el amor no se puede medir, no puedes decir que el amor es poco o es mucho. El amor solamente existe o no existe. Lo que se puede medir es el cariño. Puedes tener poco cariño, puedes tener mucho cariño, pero solo puedes tener amor. Entonces no se puede amar demasiado ni se puede amar poco, solamente se puede amar. Y después, cuando dices demasiado, quiere decir que es más de lo que se debe. Entonces, si tú amas a alguien más de lo que se debe, ya no es amor tampoco. Tampoco puedes decir que lo amas mucho, ¿no? Entonces, por ahí luego les enseñaré esto en francés, porque en francés solamente dices lo que quieres decir. En español acostumbramos decir que algo es pequeño, grande, que es mucho, que es poco, y casi siempre lo tenemos que precisar, ¿no? Tenemos que decir, ¿me quieres? Pero Sí. es porque igual los mexicanos somos demasiado cariñosos. Yo digo, bueno, he visto entrevistas en donde los franceses solo son muy directos y dicen, Es que es eso, es que es directo, es el valor de las palabras. Por ejemplo, dices, a ustedes les han preguntado en algún momento el típico, ¿me quieres? Y contestas, sí, te quiero. Y viene la otra pregunta, ¿pero me quieres mucho? O sea, sí te quiero, o sea, querer ya está ahí, ¿no? Entonces dices, yo por ejemplo, yo no contesto te quiero mucho, entonces digo, te amo. Y viene la pregunta, ¿me amas mucho o poco? Y ahí es cuando ya no existe, ¿no? Sí, es muy propio de nuestra cultura. Y en francés, cuando tú dices te amo, no hay mucho ni poco, es amor, punto. No existe la pregunta, ¿me amas mucho o me amas poco? Si dices te amo, quiere decir que lo amas. Por eso es que en las películas, y también sucede en inglés, cuando la gente dice te amo, es un evento enorme, porque no puedes amar poco o amar mucho, simple y sencillamente amas, entonces es enorme. Y en español a cualquier persona le decimos te amo, aunque no sea cierto, solamente puede ser cariño, pero utilizamos esa palabra. Luego lo veremos cuando hablemos de querer, amar, desear y querer de querer, solamente por poder obtener algo. Hasta ahorita, ¿alguna duda? No, profe. Perfecto. Entonces, si no hay dudas, terminamos por hoy. Ya son las 10:57. Es que también tengo reunión a las 11. Entonces, ¿les parece si lo dejamos aquí? Sí, Aquí, Sí, está bien. bueno, pues, entonces, tengan bonito día. No olviden realizar su actividad esta semana y nos vemos en la siguiente. sí, profe. Hasta luego. Buen día. Adiós, igualmente. ok, profesor, que pase buen Muchas día. gracias, profe. Gracias, igual, bonito día. Coman rico. Frutas y verduras y un montón de agua. Igualmente aprovecho. Gracias. Bueno, hasta después. Esté bonito. Voy a empezar de